Unidad 2, escenario 3. Lectura fundamental. Relaciones entre lenguaje, razonamiento y lógica. Les habla Juan Carlos Tejero Medina. Leyendo para ustedes el contenido. Introducción, lenguaje natural y lenguaje formal, lógica, conceptos básicos de lógica, lógica proposicional. Introducción. De conformidad con Arthur Kaufman, 1999, el derecho utiliza un lenguaje complejo, que es necesario por ser la forma en que se expresan las normas jurídicas, y debe ser lo más claro posible, aun cuando este uso del lenguaje dificulta la comprensión de las normas jurídicas. De la claridad del derecho dependen correlativamente otros principios como la seguridad jurídica y a partir de él la confianza del público en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, el derecho, al igual que el lenguaje, contiene errores que se atribuyen al uso de las palabras y a los errores. Así, los problemas que identificamos al hablar son similares a los que se utilizan en el razonamiento jurídico. La falta de palabras o combinaciones de estas que expresen una idea, palabras con significado ambiguo u oscuro, e incluso palabras que usamos sin conocer su significado, como sucede con la palabra bizarro, utilizada coloquialmente como sinónimo de extraño o raro. Palabras sinónimas que se usan indiscriminadamente, entre otros Kelsen da otro ejemplo de las dificultades del lenguaje, puesto que existen expresiones que no se pueden definir, como en el caso de los colores, en los que es fácil identificarlos, pero imposible conceptualizarlos. Kelsen, 2009, para demostrar las dificultades que el lenguaje implica al derecho. De igual manera, la teoría positivista descansa sobre la base de que el derecho es expresado al mundo y, por tanto, evidente dentro de él. Esto es que puede probarse su existencia a partir de comprobaciones racionales. Bobbio 2006, Nino 2013. Y en el siglo XX quizás el mayor representante de la teoría del derecho y del lenguaje sea H.L.A. Hart, discípulo de la escuela analítica inglesa, que se preocupa de forma especial, aunque no exclusiva, en la filosofía del lenguaje, sosteniendo que toda ciencia o disciplina tiene características propias, dentro de la que se encuentra la de poseer y crear su propio lenguaje técnico. Habiendo visto la importancia que presenta el lenguaje en el derecho, procederemos a hacer un análisis de este a través de la lógica. Lenguaje natural y lenguaje formal. El lenguaje es tan común al ser humano que se da por sentada su existencia y correspondencia dentro de la sociedad. Asimismo, que a través de él es posible la comunicación. El lenguaje sirve para expresar ideas, sentimientos, pensamientos y para comunicarse en distintos entornos, sean familiares, especializados, científicos, profesionales, entre otros. Sin embargo, también se utiliza el lenguaje para describir el mundo, dar órdenes, emitir prescripciones y dirigir la conducta de otros. A pesar de dar por sentado el uso del lenguaje por las personas, es difícil su conceptualización. Serrano Gómez, 2005. Pues tiene un sentido particularmente amplio. Se utiliza de manera general para designar objetos que permiten codificar o transmitir mensajes. Sin embargo, las ideas anteriores nos hacen pensar en al menos dos tipos de lenguaje: el lenguaje natural y el lenguaje formal. Como lenguaje natural entendemos el lenguaje materno, referido como el lenguaje cotidiano, normal, corriente o automático. Es la forma en que nos comunicamos en el entorno habitual, sin razonamientos complejos, pero que, al igual que el formal, permite compartir ideas y relacionarse con el otro. El lenguaje natural se compone principalmente de dos elementos: la lengua y el habla.
Dentro de las diferencias entre lengua y habla, se puede encontrar en palabras de Serrano Gómez, interpretando a Saussure, que la primera es individual y la segunda trasciende al individuo. En otras palabras, la lengua es un sistema de signos y el habla es la codificación de mensajes específicos, descifrados luego por quienes participan en el proceso de comunicación. Por otra parte, el lenguaje formal es aquel que se utiliza en contextos especializados y que sirve para expresar ideas que requieren de razonamientos complejos, dentro de los que cabría pensar el discurso y las operaciones lógicas jurídicas. Este lenguaje también puede referirse al artificial que ha sido creado por las ciencias específicas de cada campo, con el fin de significar conceptos y métodos específicos que suelen usarse en círculos especializados. En síntesis, todos los seres humanos usamos el lenguaje en nuestras vivencias cotidianas, sean estas personales o profesionales. Dentro de ello encontramos dos tipos: el lenguaje natural de uso diario, cuyo aprendizaje se logra de la simple convivencia en sociedad, y el lenguaje formal, utilizado para crear sistemas de expresión especializados, especialmente dentro de las ciencias. La lógica. Habiendo hecho las anteriores reflexiones, es importante ahora tratar de definir la lógica, por lo que se hará un recorrido por ella desde su nacimiento hasta el día de hoy. La lógica formalmente nace con Aristóteles, quien, en distintos textos, se preocupa por el razonamiento humano a través del lenguaje, las expresiones y las ideas. Así se evidencian referencias a ella en textos como Refutaciones y Sofistas, La retórica y sobre la interpretación, y a quien se le atribuye el título de padre de la lógica. Sin embargo, no va a ser el primero en las preocupaciones acerca del razonamiento humano, puesto que autores como Platón, Hesíodo, Heródoto, Tales de Mileto y otros tuvieron las mismas inquietudes, aunque sería con el Estagirita, que se crearían un sistema lógico formal para comprenderlo sistemáticamente. La preocupación por el razonamiento humano y la forma en que se piensan y expresan ideas han llevado a que autores de la categoría de Descartes, Newton, Leibniz, Russell, Peirce, Frege o Wittgenstein creen sistemas lógicos completos, de tal manera que se puede concluir que la lógica y la formalización del lenguaje a través de la creación de reglas ha servido para crear sistemas computaciones que han impactado no solo en el mundo computacional, sino en todas las tecnologías de la información y comunicación y las relaciones con el lenguaje algorítmico que han acelerado la denominada Cuarta Revolución Industrial. En dicho sentido se destacan a Platón. Pretende crear un sistema de conocimiento racional basado en conceptos generales o ideas, demarcando la diferencia entre un mundo físico y uno ideológico, siendo el primero la búsqueda de lo concreto en virtud del descubrimiento del segundo. Bueno, esto es de parte mía, pero lo veo que hace años inventaron el concepto de virtualidad. B. Aristóteles crea las reglas específicas para sistematizar las formas del pensamiento, partiendo del sistema deductivo. Es el primero en hablar de la deducción como forma de crear razonamientos lógicos, y el silogismo. Aclaración de silogismo. Silogismo, concepto, tipos, reglas y ejemplos. En lógica, un silogismo es un método de razonamiento tanto inductivo como deductivo. Su nombre proviene del griego silogismos y fue estudiado por la filosofía de la antigüedad griega, especialmente por Aristóteles, 384 al 322 a.C., quien fuera el primero en formularlo. Como dijimos antes, la estructura del silogismo es fija, sin importar el asunto que abordan o la naturaleza de sus premisas. Consta de 3 partes, 2 premisas, conclusión. Esta última es obtenida de las 2 primeras.
René Descartes es el padre del racionalismo moderno, cuya base está en el existencialismo y la duda universal, cuya preocupación es la de encontrar un principio universal que garantice que algo pueda ser verdad o existente, llegando a la conclusión de que, por el hecho de pensar, la única certeza que se deduce es que existe, mientras de todo lo demás del mundo y de sus fenómenos se puede dudar. No sucede eso con la mente o vida interior. De Leibniz, filósofo alemán, que se interesa principalmente por la formación del lenguaje, buscando así un lenguaje riguroso, exacto y universal, y que ha sido relegado debido a que tuvo un enfrentamiento intelectual con Newton. Bertrand Russell, filósofo inglés que abarcó la lógica, el lenguaje y la ética, entre otros, así como ganador del Premio Nobel de Literatura, fue uno de los fundadores de la corriente de la filosofía analítica y junto con Frege y Wittgenstein es considerado uno de los padres de la lógica moderna. De acuerdo con Páez 2010, las preocupaciones en torno al conocimiento y la razón desde antaño han girado en torno al conocimiento de la verdad. Esto es, principios y métodos que permiten distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Y por el otro, la forma en que se pueden sistematizar por medio de reglas las afirmaciones sobre el mundo sin preocuparse más del contenido que de su método de comprobación. Así las cosas, la lógica se relaciona con el pensamiento y el razonamiento y los procesos utilizados por el ser humano para afirmar o negar hechos, actos y relaciones en el mundo, lo que deriva en la comprobación de los argumentos que se utilizan, teniendo intención normativa más que descriptiva, con lo que se concluye que la lógica analiza los elementos del pensamiento y las funciones que los enlazan, determina su estructura y esclarece las leyes de su construcción, y formula rigurosamente las operaciones que se pueden ejecutar entre esos elementos. Fue Aristóteles el primero que creó un sistema de pensamiento basado en reglas, descubriendo conceptos claves como la deducción y el silogismo. Como deducción debemos entender forma de razonamiento que consiste en partir de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido. Google y Oxford Language SFA. Así, a partir de la deducción, se puede partir de una regla general. Una regla jurídica, por ejemplo, para explicar situaciones concretas, un hecho contrario a la norma. 1. Regla general. El que mate a otro deberá ir a la cárcel. 2. Hecho específico. Pedro mató a Juan el 1 de agosto de 2022. 3. Conclusión. Pedro debería ir a la cárcel. El silogismo es una forma de razonamiento que parte de la deducción, por medio del cual se toman dos premisas o proposiciones, de las que deriva o se deduce una conclusión. Así, por ejemplo, tenemos un ejemplo típico. 1. Premisa. Todo hombre es mortal. 2. Premisa 2. Sócrates es un hombre. Conclusión lógica. Sócrates es mortal. Conceptos básicos de la lógica. A continuación se hará un listado con algunos de los conceptos básicos que se requieren para entender la lógica, tomando como base las declaraciones que puede hacer una persona, que son afirmativas o negativas, enunciado, proposición, razonamiento, argumento e inferencia. En dicho sentido, es necesario reconocer la diferencia entre una declaración, que tiene la intención de afirmar o negar algo sobre el mundo, de las interrogaciones, que cuestionan sobre algo en el mundo, las exclamaciones, que expresan emociones, y los imperativos u órdenes, que se deciden con el fin de incluir en la conducta de otro. Si nos fijamos en las siguientes expresiones, podemos notar una diferencia en la finalidad comunicante. Esto es de la persona que la dice. A. Hey. B. ¿Cómo te llamas? C. Cierra la puerta. D. 2 más 2 es 4. La primera es una exclamación usada para llamar la atención de alguien. La segunda se trata de una pregunta que, independientemente de la respuesta, en la expresión no se encuentra ninguna afirmación, sino una interrogación sobre algo adicional. La tercera de ellas busca que otro realice una acción mediante una orden consistente en cerrar una puerta. Finalmente, la cuarta no tiene una declaración que pueda ser verdadero o erróneo.
Pues bien, ejemplos como el último son aquellos que pretenden describir el mundo y, por tanto, que pueden ser comprobados o desmentidos, es decir, que pueden ser ciertos o falsos. Tomemos ejemplo de uno y otro, enunciados falsos. A. La luna es cuadrada. B. El sol sale todos los días por el oeste. C. El que ocasione daño antijurídico a otro siempre va a la cárcel. Enunciados ciertos. A. La luna es redonda. B. El sol sale todos los días por el este. C. El que ocasione daño antijurídico a otro debería ir a la cárcel. Lo cierto es que el lenguaje se utiliza en no pocas ocasiones para afirmar o negar algo, siendo ello el primer sentido de un enunciado, entendiendo como emisión lingüística con un determinado objetivo comunicativo. Ahora bien, la relación de verdad o falsedad de un enunciado dependerá del contexto, así como las reglas lógicas, con lo cual su comprobación es también una forma de razonamiento humano. Por otra parte, la proposición es un tipo de enunciado verdadero o falso si tiene las siguientes características. Es aseverativo y no puede ser verdadero y falso a la vez, sino solo una de ellas. Hurtado 2017. Aunque en ocasiones es difícil identificar lo anterior, siendo reconocido por Páez que una de las condiciones de que una proposición sea verdadera no dependen del lenguaje, puesto que siempre se podrá probar de ella su verdad, debido a que ella no depende más del lenguaje que de la misma realidad. Páez define el argumento como un razonamiento para defender una tesis o convencer a otras de la verdad de un enunciado. Generalmente decimos que la conclusión de un argumento se sigue de las premisas. En tal sentido, un argumento es mucho más que un enunciado, pudiendo conformarse con varios de ellos y tiene una intención, que es la persuasión o el convencimiento acerca de lo que se está comunicando. Un ejemplo de argumento sería: el calor que se siente en las mañanas de julio y agosto obedece a que el sol se ubica más cerca de la Tierra durante este lapso que en el resto del año. Es posible observar varias afirmaciones y enunciados dentro del argumento. Las mañanas de julio y agosto son calientes. Hace más calor durante esos 2 meses que en el resto de los meses del año. El sol se ubica entre julio y agosto más cerca. Finalmente, hay en ellos una intención, cual es la de convencer a otro que se tiene razón acerca del por qué en las mañanas de julio y agosto, a diferencia de las del resto de meses, es más caliente. También se debe tener claridad acerca de lo que es un razonamiento. Sobre él se hace referencia a una capacidad humana del pensamiento complejo, a partir del cual se pueden tener ideas y establecer los motivos de verdad y falsedad de ellas. A partir del razonamiento se puede solucionar problemas, comprender las razones de una idea, establecer relaciones en el momento y sobre las ideas y, en general, comprender los motivos del porqué de las cosas. Dentro del razonamiento existen 2 clases principales: el razonamiento deductivo y el inductivo. El primero es aquel por medio del cual se infieren deducciones desde una premisa general hacia premisas particulares. El razonamiento inductivo es lo contrario. De premisas particulares llega a una premisa general. Finalmente, la inferencia hace relación a extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios, sean generales o particulares. Así existen reglas como la de que de premisas verdaderas se pueden inferir solo conclusiones verdaderas. Lógica proposicional. Se refiere a un sistema formal por medio del cual, a través de proposiciones simples, se pueden escribir proposiciones más complejas. Esta formación de lógica pretende explicar y razonar acerca de las conexiones y las razones que de ellas se derivan de 2 o más proposiciones. Las conexiones que se usan en lógica suelen referirse a la conjunción y la conjunción coordinante o, y otras como solo sí, sí y solo sí, y la negación no. Los anteriores son conocidos como conectores lógicos. Y, o, solo sí, sí y solo sí, y la negación
No. Páez 2010 se refiere a ello de la siguiente manera. El enunciado simple es una oración declarativa cuyo sujeto es una persona, animal o cosa individual y concreta de la cual se predica un solo atributo o propiedad. Los enunciados simples pueden ser combinados de múltiples maneras para formar enunciados compuestos. Podemos poner un ejemplo en los siguientes términos. A. El derecho es una ciencia. B. El derecho trata de la conducta humana. De los dos enunciados simples podemos formar una conclusión o enunciado compuesto que sería: el derecho es una ciencia y trata de la conducta humana. En este sentido, vemos que el enunciado es compuesto por cuanto depende de dos enunciados verdaderos unidos por la conjunción y que dan como resultado otro enunciado también cierto. Ahora bien, el objetivo de la lógica proposicional es la creación de un lenguaje lógico que minimice y explique los motivos por los cuales dicho enunciado es verdadero o falso. Para ello, se toman como ejemplos algunos signos que identifican a los conectores más usados. A. Negación, no. B. Conjunción, la Y o la I. C. Conjunción disyuntiva, VO. D. Condicional. Entonces, bicondicional, sí y solo sí. Finalmente, a cada enunciado o proposición se le asigna un símbolo, representado en letras que pueden ir desde la A o desde la P. Este caso quedaría de la siguiente manera. El derecho es una ciencia. A. Entre paréntesis. 2. El derecho trata de la conducta humana. B. Entre paréntesis. El resultado sería: el derecho es una ciencia y trata de la conducta humana. Entre paréntesis A, B. Si el ejemplo fuera 1, el derecho es una ciencia social, entre paréntesis P. 2, el derecho trata de la conducta humana, entre paréntesis Q. El resultado sería: el derecho es una ciencia social, entonces trata de la conducta humana, entre paréntesis P mayor que Q. Esto sí me gustaría que lo leyeran de su escenario o lo vieran, porque se compone de signos y símbolos matemáticos. Las operaciones en lógica proposicional se suelen volver complejas en virtud de las distintas proposiciones y enunciados que se utilicen y de la comprobación de verdad que de ello se haga. Finalmente, como lo que se pretende es demostrar la veracidad o falsedad de un argumento, teniendo como la composición de varios enunciados verdaderos o falsos, ello se logra a partir de la demostración lógica y dentro de ella las reglas de inferencia tautológica consistente en un argumento que siempre es y será verdadero independientemente del contexto. Referencias: Álvarez Vázquez, J. Freire González, J. y Rivera López. Breve historia de la lógica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Bobbio, Teoría General del Derecho, editorial Temis. Google and Oxford Language, deducción en diccionario de Google. Hart H., El concepto del derecho, Aveledo Prerot S.A. Kaufman, Filosofía del Derecho, Universidad Externado de Colombia. Hurtado, Revisión de las definiciones de proposición y enunciado en su relación con las matemáticas, Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria. Serrano Gómez, ¿qué constituye a los lenguajes natural y matemático? Lema, El lenguaje natural Iztapalapa. Nino, Introducción al análisis del derecho. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Argumentación y Lógica Jurídica. Autor: César Alberto Correa Martínez. Asesor pedagógico: Natalia Carolina Ramos Martínez. Diseñador gráfico: Alejandro Daza Hurtado. Este material pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Les habló Juan Carlos Tejero Medina, como colaboración para los compañeros que no pueden acceder siempre a un computador o que no tienen tiempo para leer los escenarios y repasar en ellos. Les mando un abrazo a todos, muchas gracias.